Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Luis Sánchez, esto es Motoducal. Hoy vamos a abrir la tapa de árbol de leva de la Kawasaki ZR 750 Zephyr del año 1991. Así que dentro vídeo ya. Aquí tenemos el motor, esto es el árbol de leva de la parte de admisión, el árbol de leva de la parte de escape, y aquí tenemos la tapa donde tenemos el selector de, digamos, de encendido, ¿vale? De los puntos de encendido donde vamos a hacer una calibración para saber si está bien el encendido o no está bien encendido con respecto a la posición del cigüeñal y el árbol de leva. Todos los tornillos que aparecen en la parte alta del árbol de leva, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. Si miramos desde arriba la moto y hacia adelante, ¿vale? Ahí tenemos el manillar, ¿vale? Pues la rueda delantera y la posición del árbol de leva en la parte alta del motor. Tenemos aquí, en este lado, cilindro 1, se ve la tobera de admisión ahí. Vamos a verlo por aquí. Tenemos 4 toberas de admisión, cilindro 1, 2, 3 y 4. Aquí en medio tenemos el tensor de la cadena de distribución. Bien, tenemos que quitar todos esos tornillos que tenemos en la parte alta. Vamos a ir quitándolo en cruz, ¿vale? Y solamente aflojándolo, nada más aflojándolo. Nada de soltarlo, simplemente quitarle toda la fuerza que tiene de presión. ¿Para qué? Para que la tapa se vaya separando poco a poco. Tenemos aquí un tornillo en cada cabeza del cigüeñal, llave Allen, y luego una serie de tornillos hexagonales de métrica 8 a todo lo largo del cigüeñal de admisión, perdón, del árbol de leva de admisión. Y por aquí tenemos lo mismo. Antes de abrir nada, lo que vamos a hacer es soplar toda la parte interior del motor para que una vez que lo tengamos abierto no nos entre ninguna basura. Empezamos a aflojar en cruz, intentamos aflojar uno de un lado y otro del otro, así vamos cruzándonos para ir soltando la tapa poquito a poquito, que se vaya despegando de la culata del cilindro. Empezamos, por ejemplo, por este de aquí dentro, simplemente eso es, quitándole la presión. Vamos a este de aquí fuera. Ahí, ahora venimos aquí, mejor, vamos ahí, aquí, así, venimos aquí, este está, venimos aquí, vale, venimos aquí. Así, vamos ahora ahí a los cuartos de la punta. Este estaba flojillo. Ese estaba bastante flojillo, la verdad. Vale. Bien, vamos a seguir por aquí en medio.
Para los tornillos que cuesta mucho trabajo quitar porque no tengamos accesibilidad, utilizamos el accesorio flexible de la caja de Toclé, ¿vale? Que fijaros que se adapta muy bien a la curva que necesitamos que tenga el tornillo, ¿vale? ¿Ok? Ya están todos los tornillos sueltos. La tapa, como podéis comprobar, está completamente pegada. Ya hemos dicho que tiene mucha masilla sobre la junta, una junta que se habrá puesto tipo Nural 28 o algo así. Para soltarla vamos a utilizar el mazo de goma. Vamos a ir dándole golpecitos por todas partes para ir soltándola. Hay que ser golpe en seco y contundente, ¿eh? No, porque si no, no se va a soltar. Por allí, por aquí, por aquí, por aquí. No se puede meter destornilladores, no se puede meter nada, ¿vale? Venga, ya la tenemos. Separamos la tapa. Intentamos separarla por derecho, hacia arriba, ¿vale? No hay nada que la aguante, solamente la aguanta. Son los tornillos los que están chocando con la cadena de distribución. Ya tenemos la tapa, ¿vale? Todos sus tornillos están puestos en su sitio y aparentemente todos los tornillos tienen la misma medida. Aquí tenemos la tapa del árbol de leva. Está completamente manchurreada de junta Nural, de junta sellado para los motores. Yo no soy partidario de echar a junta, la verdad, pero hay veces que no queda otra porque ya el motor es muy viejo y ya empieza a tener ciertas holguras que es inevitable tener que ponerle junta. Aquí vemos que tenemos una especie de tope para que la cadena no dé lugar encima de la tapa. Hay que limpiarlo todo antes de colocarlo, quitar toda la junta. Para eso yo tengo un líquido y unas espatulitas con las que vamos a ver cómo se limpia. A simple vista, ¿qué podemos ver? Bueno, pues aparte de mucha pasta de junta, vemos que la junta tiene un ojal para pasar por ese tornillo, que en este de aquí pues la ha machacado cuando lo pusieron. Luego veo que no hay casquillos centradores, es una cosa que me ha sorprendido. Yo esperaba algunos casquillos centradores de la tapa, pero no tiene. Aquí vemos una leva que está mirando hacia arriba, con lo cual esa válvula no está pisada. Aquí vemos también otra admisión que no está pisada. Aquí sí vemos cómo está pisada la válvula. Y aquí más todavía. Aquí no, aquí está la leva hacia arriba. Aquí está la leva hacia atrás. Esta leva está hacia adelante de escape. Y esta está la leva completamente pisando la válvula de escape. Vemos también que los árboles de leva, los soportes están numerados 4, 3, 2 y 1, ahí atrás, y aquí el 8, 7, 6, 6, aquí, y allí 5, y el 1 allí en aquel lado. Vamos a quitar la tapa donde tenemos el eje del cigüeñal. Bueno, tiene 3 tornillos, o 2, ¿no? 2 tornillos tiene, nada más, 2. ¿Y qué vemos aquí? Este es el eje del cigüeñal. Conforme va dando vuelta el motor, va dando vuelta un plato que tiene aquí dentro, este plato que tiene aquí detrás, y este plato pues tiene unos puntitos que al pasar por aquí, por el sensor del pickup, ahí, ese sensor, ¿ve? Tiene ahí un puntito, pues hace que dispare, hace que la corriente vaya hacia la centralita y la centralita le mande corriente a las bobinas. Para ese es el pickup, ¿vale?
tiene cada fase de explosión, pues tiene su pulsación. Vamos a quitar la placa, bueno, por lo pronto la vamos a dejar. Vamos a coger una llave de vaso para mover el cigüeñal. Al mismo tiempo que movemos el cigüeñal, moveremos el árbol de leva. Movemos en sentido horario y al mismo tiempo que movemos aquí, estamos moviendo el árbol de leva. Vamos a verlo arriba. Vamos a poner los cilindros en la fase en la que nos interese comprobar la holgura entre el árbol de leva y el vaso de la válvula. Tenemos que comprobar esa holgura porque debe de haber una holgura que se comprueba siempre en frío para que cuando se caliente esa holgura exista como un margen en dilatación, puesto que si dilatara demasiado por la temperatura y no tuviera esa holgura, estaría pisando la válvula continuamente y no cerraría en la cámara de combustión, no se cerraría herméticamente. Por eso es por la holgura. Entonces vamos a ponerlo a punto para comprobar cada cilindro, cada válvula, perdón, para comprobar la holgura de válvulas en el árbol de leva. En el caso de que tenga excesiva holgura, pues habrá que calibrar cada válvula, ya sea admisión o sea de escape. Hay válvulas de admisión que estarán bien porque tendrá su holgura justa y habrá válvulas que tendrá más holgura de la debida o menos incluso. Vamos a ver en qué posición debe de estar los cigüeñales para que tengamos la posibilidad de hacer las comprobaciones en cada cilindro. Ya he puesto la posición en el plato de ahí trasero, en ese plato que tenemos ahí, ¿veis? Ahí tenemos una marca, una T y una rayita. Pues esa rayita hay que ponerla alineada con el nervio ese que tiene ahí detrás. Con ese que tiene ahí detrás. En esa posición tenemos preparado a tiempo el motor para comprobar ciertas válvulas. ¿Y por qué? Tenemos que probarla cuando tenemos la fase de compresión. Antes de continuar vamos a hablar un poquito sobre la distribución. Ya que la tenemos aquí desmontada, vamos a hablar un poquito sobre ella. La distribución en sí lo que hace es que determina los tiempos que hay de admisión y de escape en los motores de 4 tiempos. Está formada por varios elementos. Las válvulas, en primer lugar, que son las que abren físicamente la entrada y salida de los gases. En el caso de admisión tenemos válvulas de admisión y en el caso de escape tenemos válvulas de escapes. Por otro lado, tenemos el sistema de mando. En este caso es por cadena. Tenemos aquí una cadena que coge un piñón del árbol de leva de admisión y otro piñón del árbol de leva de escape. Llega hacia abajo en un piñón que está en el cigüeñal del motor. Aquí abajo, en el cigüeñal del motor, tenemos otro piñón que es el que maneja la cadena, la que hace que todo el sistema funcione. Al mismo tiempo que se mueve el cigüeñal, se mueven los pistones, se mueven los árboles de levas y se abren y se cierran las válvulas. Lo más habitual en los motores de altas prestaciones, por ejemplo como es el de esta Kawasaki, es que funcionan a alto régimen de velocidad y entonces para que se pueda aprovechar con máxima precisión toda esta tecnología, lo que se hace es doblar el árbol de leva. Hay ocasiones donde el árbol de leva se pone solamente, el árbol de leva de admisión y de escape se pone solamente en un árbol de leva y en este caso, como son motor de altas prestaciones, lo que se consigue es mejorarlo duplicando el árbol de leva. De esta forma tenemos la admisión controlada solo en un árbol y el escape en otro. El árbol de leva es este eje, ¿vale? Este eje. En el árbol de leva tenemos lo que se llaman levas. Las levas son estos elementos que tenemos cada válvula, encima de cada válvula, que tiene una forma ovoide, en forma de ovoide,
¿vale? Aquí tenemos que tenemos como una especie de pico. Esto al girar en un eje concéntrico llega un momento en que pulsa la válvula. Baja, y cuando está en vertical hacia abajo está pisando la válvula. Aquí podemos ver uno donde la válvula no está pisada. Este es el casquillo de la válvula y ahí se ve que no está pisada. Si vemos este de aquí, aquí no tenemos la leva arriba, la leva está apuntando hacia abajo, por lo que vamos a darle luz. Ahí se ve perfectamente cómo la válvula está pisada por la leva. Aquí no, aquí la leva está hacia atrás y la válvula se ve perfectamente ahí. El casquillo de la válvula se ve fuera. Para evitar la fricción entre la leva y la válvula se coloca un casquillo, ¿vale? Que se llama casquillo de fricción. Si os fijáis, lo voy a mover. La válvula está mecanizada de tal forma que el casquillo vaya girando. Cada vez que la válvula gira, al pasar por encima del casquillo de fricción, este casquillo va girando para evitar así que tenga desgaste en un mismo punto. Lo voy a girar con la misma mano, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Veis cómo gira perfectamente? Ahí se ve. Así de esta forma, el casquillo no se desgasta en el mismo punto. Simplemente al ir girando, la leva va a tomar contacto en distintos puntos. Debajo de este casquillo tenemos la válvula. Y la válvula, para regular la altura y la holgura que hay entre el casquillo y la leva, se interpone una pastilla que se le llama pastilla de ajuste de válvula. Esa pastilla está calibrada con unas medidas concretas y en función de la holgura que tenga la válvula en cada momento, pues esa pastilla se modifica, se cambia por distintos grosores para adaptar la holgura existente a la holgura recomendada por el fabricante. Ya hemos dicho que estas holguras son necesarias para aguantar las altas temperaturas del motor, puesto que cuando el motor se calienta hay ciertas e importantes dilataciones en los metales y esas holguras desaparecen. Por eso es bueno que el motor se caliente de forma tranquila, sin darle excesivas exigencias al motor cuando está en frío. ¿Por qué? Porque al existir esa holgura todavía de estar en frío, causa golpeteos. Hay un espacio ahí que la válvula va golpeando, va pam, 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 hasta que se calienta esa holgura, desaparece y ya tiene un constante rozamiento, no hay un golpeteo. Si esa holgura se ha desaparecido, entonces aprieta y suelta sin separarse. Siempre está en contacto y ahí ya es cuando se le puede exigir al motor lo que se le pida, lo que se quiera. Pero cuando está en frío no se puede exigir excesiva potencia porque hay golpes de leva con casquillo. ¿Cómo hacemos que la válvula retroceda? Ese retroceso se consigue mediante unos muelles que tienen una calibración también de fuerza para que retorne cuando la válvula lo pida. Es decir, cuando la leva se viene hacia arriba, se separa de la válvula, esta tiene que retornar con ese muelle. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos a altas revoluciones, es tan rápida la velocidad que coge la leva que prácticamente está constantemente abierta la válvula. Entonces ese muelle tiene que tener la velocidad suficiente y la fuerza suficiente para que a la más mínima oportunidad que tenga de volver a cerrar, se cierre. Por eso cuando utilizamos motores de competición se usan
muelles de más dureza que los muelles que se usan en motos de calle. ¿Qué es lo que ocurre con esta dureza? Que al aumentar la dureza perdemos prestaciones en el motor, porque quiera o no quiera es una resistencia que se está oponiendo al movimiento de todo. Ese muelle está presionando a la válvula y a la leva para que no se mantenga abierta, entonces esa presión hace que pierda potencia. Bueno, pues seguimos con la cadena de distribución que hemos comentado antes, que es el sistema de mando que traslada el sentido rotatorio del cigüeñal a los árboles de leva. Esta cadena siempre tiene que estar tensa, como aquí se puede comprobar. Al principio del vídeo se vio que la cadena estaba destensada, pero bueno, eso se debe a que con el tiempo el motor, al estar parado, pues el tensor deja de funcionar bien y no se presiona. Una vez que giramos el motor desde el eje del cigüeñal, una vez que giramos el motor, ¿vale?, vemos que sí existe suficiente tensión en la cadena de distribución, ¿vale? Esta cadena, para que mantenga siempre la tensión, se usa un sistema mecánico o hidráulico. En este caso es mecánico, que es el tensor de la cadena de distribución. Es este de aquí, ¿vale? Esta pieza que está aquí está presionando, voy a quitar esto mientras, está presionando. Aquí vemos la cadena aquí arriba, la cadena viene por aquí dentro y baja, y aquí está presionando un patín. Ese patín presiona la cadena de distribución y la mantiene tensa en todo momento. El tensor en este caso es un tensor mecánico con un muelle, con un resorte, que una vez que está puesto se libera y mantiene la presión en el patín. Al tener toda la cadena de distribución tensada, cualquier movimiento del cigüeñal se percibe directamente en él. Ya hemos visto los elementos que componen la distribución de la motocicleta de 4 tiempos. Ahora vamos a hablar de su mantenimiento. Cada cierto kilómetro tenemos que hacer un ajuste de todas las válvulas. Consiste en comprobar la holgura que hay entre la leva y el casquillo de la válvula. ¿Eso cómo se realiza? Se realiza mediante galgas que están calibradas con una medida concreta, y aquí la podemos comprobar, y entonces en función de esa medida podemos averiguar con cierta precisión cuál es la holgura. Según el manual nos dice que tiene que tener una holgura entre 0,08 milímetros y 0,19 milímetros. Es decir, la galga de 20 por la parte alta no debería de entrar. Esta es la galga de 20 milímetros. No debería entrar, y fijaros qué ocurre. Que entra. Es decir, esa leva tiene excesiva holgura, por lo que habrá que cambiarle la pastilla calibrada que tienen debajo del casquillo de fricción. Por otro lado, hay que saber cuándo se comprueba una leva o cuándo se comprueba otra. Yo he hecho esta comprobación porque ahora mismo la posición del cigüeñal corresponde con una posición adecuada. Bien, según el manual, aunque está en inglés, os lo enseño.
dice que debemos de poner en la posición que tiene nuestro cigüeñal, lo tenemos que poner, tenemos una T marcada en el platillo de disparo con una marca en el cárter del motor. Una vez que lo alineemos, tenemos los tiempos de una serie de cilindros. Si giramos 360 grados y volvemos a poner la marca, tendremos el resto de los cilindros en tiempo. ¿Cómo se comprueba eso? Pues muy sencillo. Tenemos que poner la marca esta de T, la tenemos que poner con esa línea que tenemos detrás, con esa pestañita que tenemos ahí detrás. Vale, pues vamos a coger el vaso, giramos, ya lo hemos pasado, ahí está, ¿vale? Tenemos la marca en T con la marca del motor. Según el manual, tenemos que tener el cilindro número 1 en punto muerto superior y podremos comprobar la válvula número 1, tanto admisión como escape, la válvula número 2 escape y la válvula número 3 admisión. ¿Cómo comprobamos si está en punto muerto superior? Quitamos la bujía y metemos el destornillador. Tenemos la cabeza del cilindro, pero puede ser que se encuentre en fase de traslape. Traslape, ¿qué es lo que es? Fase de traslape es que la válvula de admisión continúa a abrir cuando la válvula de escape está cerrando. Y eso se va a saber, pues, si miramos el árbol de leva del cilindro número 1, el sentido de giro es hacia adelante. Es decir, esta leva va a bajar y esta leva va a subir. Va a subir. ¿Qué quiere decir si sube? Que está abriendo, cerrando la válvula. Se está cerrando la válvula de escape y esta está bajando, está abriendo la válvula de admisión, está en fase de traslape. ¿Vale? Es el momento en el que incluso hay un poco de tiempo en el motor de 4 tiempos en el que las dos válvulas están abiertas. Está terminando de hacer el vaciado del escape y empezando a llenar la cámara de combustión. En ese tiempo no es el adecuado. Tenemos que girar el cigüeñal 360 grados y veremos cómo ya las dos válvulas están en fase de compresión. Es decir, que en lo siguiente tiempo de esa fase, de ese punto, si seguimos girando, no se produce ninguna apertura ni cierre de válvula. Simplemente está en compresión. El pistón está subiendo hacia arriba, está elevándose y comprimiendo los gases dentro de la cámara de combustión. Por lo cual giramos 360 grados nuevamente. No está puesto todavía a tiempo. Ahora sí, ya podemos ver cómo han cambiado las válvulas. La leva de admisión está hacia atrás y la leva de escape está hacia adelante. Es decir, fase de compresión máxima. El cilindro está arriba y ahora la siguiente fase sería la de escape. Es decir, la leva va a bajar y va a apretar la válvula de escape. Y la leva de admisión va a subir y no va a hacer nada. Este es el momento adecuado para comprobar este cilindro, que es el que nos dice el manual. Cilindro número 1 en el punto muerto superior, on the compression stroke, en la fase de compresión. Os voy a enseñar cómo se comprueba una
Y bueno, pues compruebo yo el resto para no entretener mucho el vídeo. La holgura máxima es 0,08 milímetros. Vale. Si nos vamos a la válvula de escape, nos vamos a la 0,20. Es decir, si entra a 0,20 quiere decir que ya estamos fuera de rango. Y se comprueba que entra perfectamente la 0,20. Vamos a comprobar cuánto es la holgura que tenemos máxima. Pues vamos a comprobar, por ejemplo, utilizando la 15 con la 0,6. Sería 0,21. Sigue entrando. 15,06 entra ya con dificultad. 15,07 sería 22. Esta ya cuesta, pero es la suya. 0,22 es lo que tiene. Si comprobamos la 15 con la 0,8, va a costar ya demasiado trabajo y eso no es... Hay que tener mucha sensibilidad en el tacto. Ya no entra. Esto es una comprobación humana, con lo cual hay que tener mucha sensibilidad en el tacto. Hay que saber cuando uno aprieta, hay que saber la sensación que te da el rozamiento para ver si realmente es esta o todavía puede ser una más pequeña. Consideramos 0,22. Y ahora comprobamos aquí, en la de admisión, esta de aquí. Empezamos con 0,08, que es la mínima que tendría que tener, y entra suavemente. Comprobamos con la 0,15. 0,15 entra con suficiente dureza. Esta puede ser la suya. 0,15 milímetros es la suya. Vamos a probar, como tengo la 0,16, voy a probar 0,9 con 0,7. No entra. 9,7 son 16 y no me entra. Es 0,16. Bueno, pues ya hemos comprobado cuál es la holgura que tenemos en el cilindro número 1, la válvula de escape y en la válvula de admisión. Vamos a comprobar el resto y os lo enseño. Pues bien, estas son las holguras que hemos sacado en los 4 cilindros. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Se nota, ¿no?, la letra de mi hijo, ¿no? Es que me ha hecho los cuadritos míos. Entonces tenemos el cilindro 1, tenemos en el escape 0,22 y en la admisión 0,16. Cilindro 2, 0,17, 0,14, cilindro 3, escape emisión, cilindro 4, escape emisión. Con esto tenemos que irnos a la tabla que especifica el fabricante y en función de la pastilla que tenga actualmente te dice qué medida tiene que tener la pastilla que sustituimos. Este está fuera de rango y este cilindro, los dos escapes están fuera de rango. Y luego los dos escapes del cilindro 2 y 3 no está fuera de rango, pero está alto. Está ya muy cerca del rango. Y luego la admisión, salvo esta, que está en 0,12, está bastante cerca de 0,08, esta la podremos dejar. Yo estas tres también las reducía la holgura. Es demasiado holgura. Ya está más cerca de 0,18 que de 0,08. Lo ideal es dejarlo en medio. Igual que estos dos, también habría que bajarlo en torno a 0,13. Si nos vamos a la tabla, está un poco borrosa, pero en el ordenador se ve perfectamente, se ve borrosa al imprimir. Esta línea de aquí, 0,08, 0,19, te dice que es exactamente lo que debe de tener. Y aquí te dice si está fuera de esa medida, en qué medida está. Por ejemplo, nosotros tenemos entre 0,18 y 0,22. Pues te dice la pastilla que debe de colocar en función de la pastilla que tenga puesta. En función de la pastilla que tenga puesta, te dice qué pastilla tienes que colocar. Sin más, no tienes que hacer ninguna comprobación. Entonces, tenemos que averiguar qué pastilla tiene puesta.
Pues nada, vamos manos a la obra. Tenemos que desmontar estas torres que aprietan contra el cárter, contra la culata, aprieta el árbol de leva. Quitaremos el tensor de la correa, de la cadena de distribución, y sacamos los dos árboles de leva. Una vez que sacamos los árboles de leva, sacamos los casquillos y listo.